Shalom Alejem, bienvenidos todos, ¿cómo están ustedes? Están escuchando al rabino Brodsky con sus melodías tan preciosas. Y Baruch Hashem, eh, espero que hayan tenido todos un hermoso Shabbat, que hayan terminado una semana de muchos logros, tanto espirituales como materiales, y que comiencen una semana más fértil aún, una semana con muchas buenas decisiones y que esas decisiones se materialicen y lleguen a dar frutos, tanto en lo individual como en lo general. Siempre lo que uno logra hay que transmitirlo a todos, hay que compartirlo con todo el mundo y hacer que la alegría se multiplique. Cuanto más grande es la alegría, más grande es la alegría del rey. Cuanto más grande es la felicidad que tienen los súbditos, más grande es la felicidad que tiene el verdadero rey. Y así también el maestro, el padre, el amigo, cuando ve la felicidad alrededor suyo, la felicidad en las otras personas, y cuanto más cuando esa felicidad es porque él mismo lo provoca. Así que todo eso que ustedes van teniendo, esas pequeñas alegrías en medio de las dificultades, a medida que van subiendo por la escalera, a medida que se van elevando hacia el futuro, hacia la meta, hacia el lugar, hacia donde Dios nos quiere dirigir, que vayamos repartiéndolo y que esa escalera se transforme en toda una red tridimensional y pluridimensional, donde todos nos elevemos juntos y cada uno se apoye en el otro y cada uno le dé fuerza al otro. Bienvenidos nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros y les trata Hashem que el estudio de Torah que estamos realizando en Galeinai, en todos nuestros cursos, todos nuestros morim y todos los compatriotas que están participando de estas clases, que sirva para hacer de este un mundo mejor, para que se terminen las guerras, para que haya shalom. Y por supuesto, para eso tenemos que ponerse de acá. Entonces siempre tenemos que tener listo una cajita con monedas, con billetes, con lo que ustedes quieran, y otra alcancía donde van poniendo las monedas que hacen el ruido de la redención. Estamos en una perashá muy especial porque pasaron muchas cosas. Hay parshiot que cuentan acerca de determinados sucesos en épocas determinadas, pero acá hablamos de casi toda una vida completa de distintas generaciones. Y llegamos al momento en que Jacob comienza a salir a su camino. Por eso dice la Perashá, en el capítulo 28 de Génesis, de Bereshit, Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Saharán. Vamos a estudiar hoy a la noche con el Zohar, que esta palabra Beersheba quiere decir el pozo de los 7, el manantial de los 7 fue uno de los pozos que cavó Abraham Avinu. Beersheba fue el lugar donde él estaba sentado. Después vinieron los obreros de Abimelech y los taparon. Y luego Yitzhak tuvo que volver a destapar todos esos pozos. Este es uno de esos pozos. Y el tema de tapar y destapar pozos tiene que ver con la rectificación del mundo. Tapar pozos, tapar el surgimiento del agua, sobre todo el agua que viene de abajo, tiene que ver con el ocultamiento de la divinidad que hay en el mundo. Esta semana vamos a poner un pequeño video del Rab, donde habla justamente del tema de la unión de las aguas de abajo con las aguas de arriba.
los manantiales, las aguas de las profundidades que surgieron arriba en la época del diluvio de Noah, que se unieron con las aguas de arriba. Esas aguas de arriba son las aguas de la Torá y las aguas de abajo son las aguas de la ciencia, porque el agua representa la sabiduría que fluye desde esos lugares ocultos, tanto es oculto desde abajo como oculto desde arriba. Entonces, en la Torá, en el Zohar, está explicado, dice el Rab, que en el sexto milenio, en la sexta centuria, que fue más o menos en la época del Baal Shem Tov, o mejor dicho, fue exactamente en la época del Baal Shem Tov, que surgió el Hasidut, la revelación final de la Torá. En esa época, el Zohar dice, se va a ver de nuevo un diluvio, pero el diluvio esta vez no va a ser como en la época de Noah, que es para matar, sino que al revés, es para llenar el mundo del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el fondo del mar. Y allí se abrieron las aguas de las profundidades, se abrieron las portales del agua del cielo, y se unió la sabiduría de Dios con la sabiduría del hombre. Entonces, este trabajo de cavar pozos y sacar el agua que hay adentro, literalmente significa dar vida. Estamos en el desierto y el agua que había en el desierto venía de los manantiales que surgían de abajo. Era algo vital para todos los pueblos que viven acá en Israel. Nosotros rezamos todos los días para que haya agua, para que se llene el Kineret, se llenen las fuentes de agua, pero el Kineret, el lago, es nada más que una tercera parte del agua que se utiliza en Israel. La mayor parte del agua de Israel viene de los manantiales de abajo, los manantiales de la profundidad. Y aquí en Rehobot, estamos relativamente cerca de Beersheba en relación a ustedes, en relación al resto. También tenemos pozos, cañerías enormes que sacan agua de las profundidades y de eso se mantienen cientos de miles de personas. Entonces este trabajo de Jacob representa revelar la sabiduría que hay abajo. Y especialmente Beersheba, ustedes que estudiaron tanto tiempo Kabbalah con nosotros, saben que Ber quiere decir la raíz, la fuente de la sabiduría, y Sheva son 7. ¿Qué representa 7? En Kabbalah, ¿qué es el número 7 con respecto a las enseñanzas del Arizal, a las Sefirot, a los poderes del alma? ¿Qué son 7? Vamos a poner nuevo música a ver si se inspiran. Son las cualidades del corazón, los poderes del alma. Y entonces vamos a estudiar en el Zohar a la noche cómo Beersheba representa a la Binah. Binah, que es la madre de las 7 cualidades del corazón, es de donde surge la fuerza, el poder y la sabiduría para investirse dentro de las cualidades y refinarlas. Es la madre de los hijos. Entonces acá, literalmente, la Torá nos está diciendo que Jacob salió de Beersheba, salió de Binah, y se dirigió a Harán. Harán representa, Harón Af, representa el enojo de Akadosh Baruj Hu. Es el lugar donde se produce el mayor ocultamiento. ¿Qué quiere decir cuando Dios se enoja? Dios se oculta su bondad y nosotros lo vemos como algo malo. Entonces, Jacob se dirigió a ese lugar donde provenía su abuelo, su padre, después de haber bebido de los manantiales de Binah, del entendimiento profundo de la Torá,
de la sabiduría de Dios, y se dirigió allá para conseguir una esposa. Y allí trabajó, y por eso Jacob representa al mundo de Tikkun, al mundo de la rectificación, al mundo donde hay recipientes y hay trabajo y hay esfuerzo para investir esas luces que cayeron de la Svirata Keilim. ¿Y a quién fue a buscar allí? Fue a buscar a Rachel. Y cuando fue a buscar a Rachel, te he dicho que Rachel era como su mamá, como su tía, Rivka, era la Shoshaná, era la flor, y representaba Malhut, representaba rescatar al Malhut, a esa fisicalidad, a esa parte materialista que creó Dios, rescatarla del lugar de la impureza. Y Rachel representa el mundo físico tal como nosotros lo vemos, pero literalmente vamos a ver cómo Labán lo engañó, ustedes lo habrán leído, y en realidad fue también con la complicidad de Rachel, porque Labán, el padre de Rachel, no le dio a la esposa que él estaba esperando, que era Rachel, era la amada, la más bella, sino que primero le dio a Lea. Y de Rachel se dice que es bella, que es hermosa en forma revelada, y entonces representa al mundo físico, a la creación de Dios de este mundo físico. Pero Lea representa, con sus ojos pequeños y tristes, representa al mundo oculto, al mundo espiritual, al mundo escondido. En realidad no dice ojos tiernos, sino que dice ojos como cuando uno está llorando, ojos que están un poco oscuros también, de tristeza, porque ella, ¿cuál era la tristeza de Lea? Lea era la hija mayor y Rachel era la hija menor. Entonces la hija mayor se tenía que casar con el hijo mayor, que era Esaú. Entonces ella sufría pensando que se iba a casar con un malvado. Entonces por eso lloraba todo el tiempo y por eso sus ojos estaban cerrados y estaban oscurecidos por la tristeza y el llanto. Entonces, como nosotros sabemos, dice la Perashá, Rachel le dio las señales que había acordado con Jacob para que no lo engañen la noche de boda. Se las dio a Lea y Lea utilizó esas señales para engañar a Jacob. Entonces, eso representa también al judío. El judío está en un mundo de engaño. El alma baja a este lugar y constantemente está siendo engañada, tanto por el cuerpo físico, por la psiquis no refinada del ser donde está investido, como por el mundo en general que la rodea. Pero él, como Jacob, es llamado Ish Tam, Ish Oalim, es una persona simple, pero Tam quiere decir inocente. Entonces él se dirigió allí con fe en Akadosh Baruj Hu, y esa fe hizo que, a pesar de que lo engañaran, allí es donde encontró el lugar donde él iba a cumplir su objetivo en la vida. Y no solamente eso, Jacob fue el padre de los tres patriarcas, el elegido, porque de él salieron solamente hijos tzadikim, solamente de él salieron todo pueblo de Israel, y gracias a esa fe, luego cuando lucha con el ángel de Isav, que el ángel, por supuesto, no era malvado, sino que el ángel lo venía a probar. Y gracias a haber luchado con él y vencerlo, entonces fue llamado Israel. Fue elevado a un nivel superior. Entonces,
Por esa capacidad él pudo conectarse con lo espiritual y con lo material. Pudo casarse con Lea y con Rachel. Y por eso tuvo a partir de ese momento dos nombres, Israel y Jacob. Jacob representa Ekev, el final, lo más bajo, el mundo material, y también representa el final, representa a la época del Mashiach, la finalidad del alma que viene a este mundo para traer el Mashiach al mundo material. Pero Israel representa a lo espiritual, a lo elevado. Sar-Kel, también son las mismas letras. El ministro de Dios, el representante, el que Dios envía a este mundo para realizar su tarea. Entonces, todo lo que le sucede a Jacob son pruebas y son desafíos que él lo pasó con su inocencia. Entonces, cuando la persona es inocente y actúa de acuerdo como enseñó de sus padres, aprendió de sus padres y también aprendió de sus antepasados, sus abuelos, Shem y Eber, que en esta peralla también cuenta el Midrash que él, antes de ir a Harán, pasó por Sfat, por el norte, y allí fue a aprender. Entonces todo esto que estamos hablando son distintos aspectos, distintas partes del Pardés, de la parte literal, de las alusiones, de las interpretaciones de los sabios y del secreto de la Kabbalah, para ver cómo todo coincide y cómo, a pesar de que lo literal a veces no se entiende, cuando uno se ve en profundidad lo que está pasando, se entiende mejor. Entonces Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Harán. Vamos a hablarle un poco al alma. Vayetza Jacob mi Beersheba, Vayelech Harana. Dice Rashi, Vayetza Jacob al yedei shebishbil sheraot banot Knaan beinei Yitzhak, aviv alach Esav el Ishmael. הפסיק העניין בפרשתו של יעקב הכתיב לעיל, וירא עשיו כי ברך. Dice Rashi, en la peralla anterior, ¿cómo termina la peralla anterior? Contando que Isab vio que las hijas de Canaán eran mal vistas a los ojos de Isaac, no eran personas sanas, correctas. Entonces, justamente fue y se casó con ellas, con las hijas de Ismael. Isaac le dijo a Esaú y a Jacob que no se casen con las hijas de Canaán, que eran malditas. Canaán fue maldito. Entonces Esaú, en vez de ir y casarse con los que quería Isaac, que era con su familia que estaba en Harán, fue a buscar las hijas de Ismael. Entonces hoy vemos un fenómeno muy importante en nuestros días que tiene su origen aquí, que es que Esaú, que representa al mundo occidental, al mundo materialista de Occidente, materialista en todo sentido, incluso en el sentido espiritual, representado por la Iglesia, por el Imperio Romano, por todos los imperios occidentales, se casó con las hijas de Ismael, que representan a los ismaelitas, a los árabes, a lo que hoy serían los musulmanes. Entonces, Esaú no hizo lo que quiso Jacob. Aparentemente hizo como que cumplió su voluntad, pero volvió a engañarlo a su padre. Se casó con las hijas de Ismael, con las hijas de su hermano que no eran amadas por Isaac. Entonces, cuando pasa algo así, cuando se cuenta la historia de un malvado y después la historia de un tzadik,
la Torá hace un corte, una separación. Por eso, dice Rashi, se interrumpió acá, en la perashá anterior, con la historia de Jacob, de Isaac, y luego empezó otra perashá haciendo una interrupción para contar la historia de Jacob. Entonces, una vez que terminó de contar lo de Isaac, empieza a contar lo que dice la perashá ahora, Vayatza Jacob de Beersheba. Salió Jacob de Beersheba. Entonces, dice Rashi, nombrando a los tzadikim, Lo hayat tzarich lichtov ela vayelech Jacob Harana. No hacía falta escribir, sino simplemente, y salió Jacob hacia Harán. Velama iskir yetziato. ¿Y por qué recuerda la salida de Beersheba si ya se sabía que vivía en Beersheba? Ela magiche yetziat tzadik minamakom asar roshem. Sino para decir que la salida de un tzadik de donde él está produce un efecto en las personas. La salida de un tzadik no es algo sin ningún efecto, sino que hay algo que pasa en el lugar, tanto cuando él se va como cuando llega. Y eso lo vemos con los Rebbeim en nuestra época, cuando el Rebbe anterior salió de Rusia y se fue a América, y allí comenzó toda una etapa muy importante. Empezó a caer el poder de la Rusia de aquella época, empezó a perder el espíritu revolucionario y la santidad que había por la cantidad de judíos que había allí, por eso hubo una gran persecución, como nunca. Y comenzó la gran explosión en Estados Unidos. En Estados Unidos, a partir de la época de la Segunda Guerra Mundial, que fue cuando pasó todo esto, el imperio americano comenzó a expandirse por todo el mundo. Hasta ese momento estaban los turcos, los ingleses, en parte los españoles, los alemanes, manejaban todo el mundo, los franceses. Cuando el Rebbe llegó a Estados Unidos, el Rebbe anterior y luego el Rebbe actual, el Rebbe de Lubavitch, comenzó su trabajo allí. Ahí fue la explosión de Estados Unidos y también fue la época de la explosión de la tecnología y de la ciencia y de todos los países occidentales. Luego, cuando el Rebbe decidió empezar a mandar enviados a Rusia de nuevo para rescatar a los judíos que quedaban allí, fue cuando empezó a caerse la cortina de hierro y Rusia volvió a tener vida judía y volvió a tener cierta fuerza. Entonces, la salida y la entrada del tzadik hace roshem, deja un impacto, hace impacto. Shebizman tzadik ba'ir u oda u ziva u adara. Dice, mientras el tzadik está en el lugar, entonces hay un resplandor, hay un brillo, hay una magnificencia allí donde está ese lugar. Y Atzami Sham, Panat Oda, Panat Ziva, Panat Adara. Y cuando el tzadik se va, esa ciudad de repente se apaga y pierde todo su esplendor. Así está escrito en Megilat Ruth. Betitze minamakom, Amur Benaami Berut. Así está escrito en la Megilat Ruth, y salió del lugar, y eso fue dicho a Naami y a Ruth. Ellas se fueron de ese lugar donde estaban y pasó esto que también está explicando Rashi.
Entonces después dice, Bailé Harana, y se fue a Harana, y Atzal alejet le Haran, explica. Salió para dirigirse a Harán. Acá está explicando un tema de Dikduk, de lenguaje. En hebreo se puede decir Bailej le Harán, fue a Harán, o Bailej Harana. Harana representa que se dirigió a determinado lugar. Luego el segundo verso dice, llegó a un lugar conocido y pasó allí la noche porque el sol ya se había puesto. Tomando algunas piedras las puso a la altura de su cabeza y se acostó a dormir allí. Acá, por supuesto, hay muchas enseñanzas y los sabios se preguntan por qué. Primero que sabemos que ese lugar donde se puso a dormir es en el monte Moriah, es el lugar donde está el templo sagrado. Y ya habíamos hablado la semana anterior de por qué se llama Moriah. Estaban los árboles de Mor, que es una de las especies del incienso y tiene un aroma muy especial y tiene un aroma que eleva. Pero fue allí, en el camino, en medio de la escalera que estaba apoyada en la tierra, en Beersheba, hasta Harán, en el medio está ese lugar que es hoy Jerusalén. Si ustedes miran la distancia que hay entre lo que hoy es Siria y Beersheba, en el medio está aproximadamente Jerusalén. Entonces fue a pasar la noche allí y para cuidarse de los animales tomó piedras y las puso alrededor de su cabeza. Entonces explica Hasidut y la Kabbalah que esos animales de los cuales se quería cubrir, dice como uno cuando quiere cubrirse de animales no pone piedras alrededor de su cabeza, sino que se pone en un lugar seguro, porque los animales igual pueden saltar y aunque rodee todo su cuerpo, los animales entran y se lo pueden comer. Pero él no solamente no rodeó todo su cuerpo, sino que rodeó solamente su cabeza. Y eso implica que lo principal es la cabeza. Lo principal, y ese es el camino del Baal Shem Tov que siguió el Admur Zaken, es Chabad. Lo principal para cuidar todo el resto del cuerpo es cuidar la mente, cuidar el pensamiento. Cuando uno piensa bien, dice el Rebbe Maharaj, Trach gut, Bezain gut, piensa bien y va a ir bien. Nosotros sabemos que puso 12 piedras alrededor de su cabeza y al día siguiente cuando se despertó había una sola piedra. Y eso representa a los 12 tribus de Israel que se unen, que se transforman en un solo pueblo, etcétera, etcétera. Hay muchas enseñanzas acerca de eso. El 12 también es un número muy importante, hay 12 tribus, 12 constelaciones, 12 sentidos del cuerpo. Nosotros conocemos 5 sentidos, pero en realidad hay 12, porque aparte de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato, está el sentido del equilibrio, está el sentido de... no me acuerdo, como está en el calendario judío. Hay 12 sentidos y cada una es por cada una de las tribus. De los meses del año, de las constelaciones, etc. Bueno, entonces, lo principal está en la cabeza. Nosotros, si queremos cuidar nuestros sentimientos y nuestras acciones, tenemos que empezar pensando bien, protegiendo qué es lo que entra a nuestra mente por cada uno de esos sentidos. Entonces, dice Rashi, bueno, la Torah dice, Vaifgaba Makom, Vayalim Sham Kiva Shemesh,
Veikach me'avnei hamakom ve'yasem mireshotav veishkav hamakom hahu. Sí, eso es lo que dice en hebreo, lo que acabamos de leer en castellano. Vaifga hamakom. Vaifga quiere decir se golpeó, se chocó, se topó con el lugar. Acá está traducido como que llegó a un lugar desconocido, pero en realidad quiere decir que de repente se encontró en un lugar, y eso también representa que llegó no a través de un viaje común, sino que llegó a través de una forma de viajar que también tiene el Baal Shem Tov y tienen los grandes tzadikim, que es salir de un lugar y entrar en los caminos de Akadosh Baruj Hu, y que Akadosh Baruj Hu lo lleve a donde tiene que llegar. Esperanza, no podía ser menos, me trajo los otros, cuáles son los 12 sentidos. ¿Ustedes lo quieren anotar? Muchas gracias. Hablar, pensar, caminar, la vista, el oído, la acción, el tacto, el olfato, dormir, irá, gusto, risa, son los 12 sentidos. ¿Quién sabe cuál es el sentido del mes de Kislev, donde estamos ahora? Sin mirar y sin soplar. ¿Quién sabe cuál es el sentido del mes en que estamos? Eso lo dice justamente el verso que vamos a estudiar ahora. Tuvo una visión en un sueño. Entonces, muy bien, el sentido es dormir, pero no solamente en el sentido de ir a dormir y cerrar los ojos y empezar a descansar, sino también el dormir como un acto psíquico también. No es simplemente que el dormir uno pierde toda la actividad, sino, y ahora la ciencia también lo descubrió, al dormir el cerebro funciona y quizás funciona más todavía que cuando estamos despiertos. Sobre todo funcionan aquellas zonas que mientras estamos despiertos están un poco inhibidas. Pero bueno, a ver, acá hay un rashi largo. Dice, se encontró con el lugar y se acostó a dormir. Entonces decíamos que dormir no es simplemente cerrar los ojos y dejar tener conciencia, sino que la visión del dormir también se asemeja a la plegaria. Cuando uno entra en estado de meditación para conectarse con Dios, también se separa un poco del mundo físico y entra en un nivel de conciencia superior que es similar a la conexión que uno tiene cuando está recibiendo un sueño. Por eso a veces cuando uno está haciendo tefilá y está concentrado y se desconecta de las cosas que pasan en este mundo, también tiene ciertas revelaciones, tiene ideas nuevas que se le presentan que tiene que evaluar. De la misma manera que uno tiene que evaluar los sueños, no todos los sueños son literalmente ciertos tal como uno los sueña, sino que hay que interpretarlos. Entonces también las ideas que uno tiene hay que entenderlas de acuerdo a determinadas reglas y ver si eso viene del lado de la santidad o viene del lado del alma animal, del Yetzer Hara. Entonces, los sabios dicen que este asunto de encontrarse de repente en un lugar tiene que ver con la tefilá. Por eso dicen que Jacob en ese momento estableció la plegaria de Maharib, la plegaria de la noche. Pero de todas maneras, no dice y rezó,
sino que es como que Baifga es como que saltó, que de repente se encontró con algo. Y esto también tiene que ver con el ángel que iba a encontrarse después. Porque esa lucha con el ángel, ¿qué quiere decir que peleó con un ángel? Es evidentemente una lucha espiritual. El ángel de Isaac representa al Yetzer Hara, al alma animal. Y la lucha del alma animal es lo que estudiamos nosotros en nuestras clases de Tania, el trabajo de toda nuestra vida. Jacob luchó, triunfó, porque era un tzadik. Entonces, el alma animal no solamente no lo dominó, sino que al contrario, lo elevó a un nivel superior. Por eso se llamó a partir de ese momento Israel. Entonces, eso es una enseñanza para nosotros también. El hecho de encontrarnos de repente luchando contra el alma animal es una oportunidad para elevarnos. Y no tenemos que tener miedo de ser heridos, como le pasó a Jacob, que le tocó el nervio ciático y a partir del momento quedó rengo. No tenemos que tener miedo de que nuestro cuerpo a lo mejor sufra de alguna manera en esa lucha, sino que lo importante es que triunfemos. Y en toda batalla a veces suceden cosas que no queremos. Entonces dice, Kiba Shemesh. Ba Shemesh quiere decir que vino el sol. Vino el sol es que se puso. El sol sale en el oriente y se pone en el occidente. Entonces dice, Ayalo lichtov vayabu Shemesh vayelech sham. Dice, tenía que haber sido escrito que y vino el sol o se puso el sol y entonces fue a pasar la noche allí. Entonces, pero sin embargo está dicho Kiva a Shemesh, porque se puso el sol. Entonces esto dicen los sabios que en realidad cuando él llegó todavía era de día, no era la hora de ponerse el sol, sino que de repente el sol se hizo de noche para que Jacob se apreste a dormir y haga tefila, para que se ponga a dormir allí y ponga su cabeza. Entonces sucedió todo este tema de las piedras que él puso y se puso a soñar allí. Y esas 12 piedras se transformaron en una piedra y tomó esa piedra, tomó de las piedras que había en ese lugar y entonces dice que esa noche durmió, pero después cuando fue de Labán y trabajó 14 años para conseguir a sus esposas, él en ningún momento durmió durante esos 14 años. ¿Por qué? Porque estuvo ocupándose de la Torah. No se acostó durante la noche. Entonces, bueno, después cuenta el tema del sueño de la escalera. Tuvo una visión en un sueño. Una escalera se levantaba sobre el suelo y su parte superior se extendía hacia el cielo. Los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Dice, Vaihalom ve'ine sulam matzab arza ve'rosho magia shamaima
Veine Malachei Elohim Alim Beyordim Bo. Entonces soñó con una escalera que estaba apoyada en el suelo y que su cabeza llegaba hasta el cielo, y de las cuales subían ángeles y bajaban los ángeles. Entonces dice Rashi, trayendo lo que explican los sabios, que primero los ángeles subían por la escalera y después bajaban. ¿Qué significa eso? Que los ángeles que lo acompañaron mientras estaba en la tierra de Israel subían y se iban, porque los ángeles de la tierra de Israel no se van afuera, y todas las personas tenemos ángeles que nos acompañan. Entonces cuando nosotros estamos en la tierra de Israel, nos acompañan ángeles de la tierra de Israel que tienen determinada santidad, y después, cuando salimos, esos ángeles suben al cielo, a su raíz, y luego bajan otros ángeles que son los que pertenecen fuera de la tierra, y que son los que nos acompañan luego. Algo mismo sucede, algo parecido sucede en Shabbat. En Yom Shishi cantamos Shalom Aleichem, ¿no es cierto? En ese Shalom Aleichem, ¿qué es lo que estamos cantando? Estamos cantando que dando la bienvenida a los ángeles que nos vienen a acompañar de Shabbat, que vienen acompañando a esa alma yeterá. Está dicho que el judío en Shabbat uno tiene un alma yeterá, un alma nueva, un alma extra, y le decimos adiós, váyanse con Shalom a los ángeles que nos acompañan durante la semana. Shalom Aleichem, Malachei Yasharis, Malachei Elyon, Oini Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Esta es la melodía del Rav Ginsburg de Shalom Aleichem. Si quieren aprenderla, la letra la conocen. Oye Malachei Hashares, Oye Malachei Elyon, Melech Malchei Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. Vayachem l'shalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Vayini Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Vayachem l'shalom, Malachei Yashalom, Malachei Elyon, Vayini Melech, Malachei HaMelachim, HaKadosh Baruch Hu. Vayachem l'shalom, Oye Malachei
Y así Jacob, después de este sueño y todas esas promesas, se dirigió hacia el norte, estudió con sus parientes, Shem y Eber, y llegó a la tierra de Labán. Labán, que en Kabbalah significa Luben Elión, Labán es el blanco, blanco representa a la sabiduría suprema, que cuando baja, cuando el mundo del Tov fue destruido, cuando esas luces superiores fueron tremendas y se rompieron los recipientes del mundo que Dios había creado, cayeron en lo más bajo de todo, cayeron en ese lugar que es llamado Harán. Harón Af, ese lugar que despierta la ira de Dios. Entonces fue en busca de esa chispa de divinidad que cayó de la ruptura de los recipientes y allí rescató a sus dos esposas, a las dos concubinas. Ustedes saben que primero le dieron después de 7 años de trabajo, le dieron a Lea y a Rachel. Luego nacieron todos los hijos de los Shvatim y junto con esos dos le dieron a 2 concubinas. Entonces estaba Lea, Rachel, Zilpá y Bilá. Bilá era la esposa era la concubina que correspondía a Rachel, y Zilpá la de Lea. Tuvo 12 hijos, tuvo gran cantidad de ganado con que se fue y dinero. Entonces todo eso representa todas las chispas de divinidad que rescató, porque Jacob representa al mundo de Tikkun, al mundo de rectificación de las chispas. Y esas 4 esposas que él llevó, sus iniciales forman la palabra Barzel. Barzel quiere decir hierro. Y representa también el horno de hierro para refinar el hierro en que es puesto el alma cuando la persona se casa. Tienen que saber que muchos buscan sabiduría, buscan profecía, conocimiento, y la persona no puede llegar a todo eso hasta que no se casa, hasta que no se conecte y se completa su alma a través del matrimonio y las dificultades y los procesos que tiene que realizar al rectificar este mundo material. Hierro, como ustedes saben, es un metal y su número atómico es 26, gematria Abaya. Oye malache, Hashalom. Oye malache. Y allí entonces en el sueño Dios le prometió, se reveló como el Dios de su padre Abraham, de Isaac, y le volvió a refrendar la promesa que le había hecho a sus padres de que esa tierra en la cual estaba acostado iba a ser de él y de sus descendientes. Pero él tenía que trabajar para que eso se haga realidad. Y por cierto que se hizo realidad. Y fue el principio del trabajo allí en Labán de generar el pueblo de Israel, como siempre estudiamos. El pueblo de Israel
está representado por las ovejas, que rectificó Jacob vino cuando estaba ahí en Harán, le hizo ingeniería genética. Entonces, ¿cuál fue la característica? Y ahora queremos ir redondeando la clase para sacar nuestra enseñanza de hoy. El Rab nos explicó la semana pasada una enseñanza muy importante del Baal Shem Tov acerca de la escalera. Escalera, Sulam, tiene la misma gematria de la palabra mamón. Mamón, en hebreo, significa dinero, significa el patrimonio de la persona que utiliza para comprar y para adquirir las cosas en este mundo. Para que le den a Rachel tuvo que esperar 7 años. Y luego en la perashá dice, ya trabajé 7 años, ahora dame a mi mujer. Entonces le dijo, no, con 7 años solo no alcanza, tenés que trabajar, esos 7 años eran para Lea, ahora tenés que trabajar otros 7 años para Rachel. Y después, tuvo que trabajar otros 6 años más para pagar todo el ganado que él se llevó. Como ustedes ven, todo eso le pertenecía, incluso a las mujeres le pertenecían, pero no iba a quedar como un ladrón ante la gente. Entonces él no le importó trabajar y hacer lo que tenía que hacer, porque ese trabajo que él realizó no era pérdida de tiempo, sino que era parte de la rectificación de la realidad. Entonces, Jacob fue el que dijo, una vez que se despertó del sueño, dijo, si vas a darme prenda para vestir y comida para comer, entonces voy a darte el diezmo. En hebreo dice Azer y Azer imja. Entonces, Ezer quiere decir 10. Yo te voy a dar el 10 de todo lo que tengo, pero Azer y Azer es 2 veces. Entonces los Hasidim interpretamos que en realidad hay que dar 20%. Pero eso es algo que cada uno decide, no es una imposición. Y el 10% tampoco es una imposición, eso es solo para los judíos. Incluso el 10% en la época del templo era para, cuando el pueblo estaba en la tierra de Israel, eran para aquellos que trabajaban en la tierra de Israel, era el 10% del ganado, el 10% de las cosechas, de toda la producción, que eso debía darse al templo, a los Kohanim, y a los Levín y a los pobres. Pero los Jajamim, después que se destruyó el templo y ya no había a quien darle eso, establecieron que el diezmo debía ser dado para sostener al pueblo de Israel, para difundir la Torá, para mantener a los sabios que se dedicaban al esfuerzo de la Torá, a dar tzedaká para los que necesitan, o sea, sostener al pueblo en general. Y es algo que tienen que dar todos. Los judíos están obligados, los no judíos no están obligados a dar, pero vimos cómo en la época del Shlomo Amelech venían todos los pueblos a traer sus ofrendas a Dios, y Dios aceptaba sus ofrendas en el templo sagrado, y también traían ofrendas al pueblo de Israel, en oro, en especias, en todo lo que había, y fue toda una época de gran elevación.
una gran prosperidad en todo el mundo. Entonces eso no es solo bueno para el pueblo de Israel, sino que es bueno para todas las naciones. Pero decíamos que para culminar la clase queríamos dar un mensaje. Entonces, Jacob realiza todos sus trabajos allí en Harán, tiene su familia, genera su patrimonio y vuelve para la tierra de Israel para formar una nueva nación. Rachel tuvo sus 2 hijos, en el segundo Binyamin murió, entonces sus 11 hijos nacieron fuera de la tierra de Israel, salvo Binyamin, que Binyamin nació dentro de la tierra de Israel. Entonces vemos como un judío solo deja su hogar en un viaje al mundo desconocido, a una tierra extraña, y sin ningún patrimonio. Jacob salió nada más que con su bastón. ¿Qué es lo que tenía él? ¿Qué es lo que hacía que sea una persona especial? Tenía optimismo, tenía confianza y fe en Dios. Jacob, como sale todo joven que sale al mundo a buscar su futuro, sale simplemente con lo que es él, con lo que Dios le dio y que está dentro suyo, con su alma, con todo su entusiasmo y su fe, y sale a conquistar el mundo. Entonces, esa confianza incondicional en Dios, incluso en los momentos en que la situación había empeorado, cuando sus propios parientes lo engañaron, esa fe fue redoblada. Y entonces ahí vemos los resultados. A través de esa fe y esa confianza, Jacob adquirió gran riqueza y, lo más importante, tuvo sus hijos, y sobre todo esos hijos fueron los padres de las 12 tribus y resultaron ser personas ejemplares. Todas formaron parte del pueblo de Israel, a diferencia de los patriarcas anteriores. Todos estaban conectados con Dios y cada uno tuvo una tarea en la creación del pueblo y del refinamiento del mundo. Entonces, Abraham tuvo un hijo, Isaac, pero también tuvo Ismael. Isaac tuvo a Jacob, pero también tuvo a Isaac. Entonces, vemos algo bastante singular. Tanto Abraham como Isaac tuvieron sus hijos en la tierra de Israel. Y sin embargo, Jacob tuvo la mayoría de sus hijos fuera de la tierra de Israel. Los primeros estaban en una tierra de Israel pura, sagrada, en un ambiente muy especial. Y Jacob no solamente vivió y estableció su familia en la tierra de Israel, en el exilio, sino que encima tenía que ocuparse de que sus esposas y sus hijos no se vean afectados por las costumbres y los hábitos del lugar y la población donde ellos estaban. ¿Cuál fue el secreto de Jacob? Jacob se aseguró de llenar a sus hijos con el conocimiento de la fe judía. Esa fe que él había recibido de sus padres, de sus abuelos, Shem y Eber. Y por eso vemos como el Rebbe Lubavitch manda a miles de enviados a todo el mundo, y cada uno de ellos tiene familias ejemplares, y incluso lugares donde no hay ni Beit Knesset, ni mikve, ni comida kasher, ni Beit Sefer para los chicos, y está rodeado de toda la maldad y todo el materialismo del mundo. En esos lugares siguen manteniendo la fe de Abraham, Isaac y Jacob, porque están unidos al Tzadik. Entonces, Jacob tuvo éxito
en las dos áreas que todas las personas tratamos de encontrar éxito, en lo físico, en lo material y en lo espiritual. Y el secreto fue esa fe absoluta en Dios. Entonces, cuando nosotros queremos rectificar y dirigir nuestro camino hacia el lugar correcto y ver qué es lo que está pasando, tenemos que verificar nada más si las decisiones que nosotros tomamos, si nuestro objetivo en la vida está imbuido de la fe en Dios. ¿Qué quiere decir la fe en Dios? Tiene que ver con el hecho de saber que Dios maneja todo y que Dios tiene un objetivo para este mundo y que nosotros tenemos que estar en consonancia con Él. Y entonces esa fe de que Dios quiere lo bueno y que hay un objetivo, que el mundo tiene futuro y que nosotros somos parte de los que estamos construyendo ese futuro que quiere Dios, entonces eso nos moviliza y nos cambia la mentalidad y nos hace vivir de otra manera. Como dijo el Rav Ginsburg en el video, trayendo las palabras del Baal Shem Tov, ¿qué significa esa escalera con los ángeles subiendo y bajando? Significa esa gematria Sulab, que es 136, que es el dinero, es la plata. En hebreo, kesef quiere decir plata, el elemento plata. ¿Por qué? Porque las monedas de plata eran las que se utilizaban como dinero. Y en el hebreo moderno se dice shekel. Shekel son se traduce como ciclo, pero en realidad no es ciclo. Ciclo porque la moneda es redonda, pero en realidad shekel viene del ishkol, quiere decir peso. Un peso, que es la traducción de la palabra dinero, ¿no es cierto? La palabra peso en castellano es el dinero. Entonces, en hebreo es shekel kesef, un peso de plata. Y así fue como Abraham pagó Marata Machpelah, y esa era la forma en que se utilizaba el dinero en esa época. Entonces dice que ¿por qué la escalera sube y baja? Porque la escalera también es como el dinero nos puede elevar a lugares más elevados si lo utilizamos como corresponde, pero también nos puede arrastrar y bajar a los lugares más oscuros y difíciles y dolorosos cuando no la utilizamos como corresponde. Entonces, una de las formas que trae la halajá acerca de la utilización correcta del dinero es que hay que pagarle a los empleados, a los obreros, en términos y lo que le corresponde. Y cuando uno hace eso, entonces todos los emprendimientos que uno realiza tienen éxito. Y así también Akadosh Baruj Hu. La fe que nosotros tenemos en Akadosh Baruj Hu es que también Él es un empleador fiel y que lo que Él nos prometió y lo que Él nos exige como nuestro empleador, también va a recibir un pago apropiado. ¿Cuál es el pago apropiado? Una recompensa, no solamente en este mundo, sino y sobre todo en el mundo por venir. El mundo por venir no es solamente el mundo espiritual de las almas que se van cuando después de 120 años cumplen su misión en este mundo, sino que es el mundo de la redención, en que no vamos a estar solamente como almas, sino que vamos a estar como personas de carne y hueso, rectificadas, y viendo cómo Akadosh Baruj Hu se revela y utilizando esos 12 sentidos, no esos 5, sino los 12 sentidos para ver a Dios. Entonces esta es una de las tantas enseñanzas que siempre traemos una serie de enseñanzas, no queremos centrarnos en algo en especial, pero lo que nos interesa es mostrar cómo el Hasidut trae toda una serie de enseñanzas y distintas explicaciones
de las distintas fuentes y las reúne todas en una sola, como si fueran todas una. Incluso cuando son contradictorias vemos cómo todo se afianza y todo concuerda perfectamente. Y bueno, en esta época en que nosotros vivimos, esa fe es lo que nos va a mantener vivos y nos va a hacer triunfar en todas las diferentes pruebas, las tremendas pruebas que está pasando nuestra generación. Ya estamos terminando la clase, 1:15, y nos vamos despidiendo. Esperemos que todo esto haya sido de utilidad para todos ustedes y que sigamos encontrándonos en nuestras clases. Espero que pronto pueda viajar al exterior y encontrarme con todos ustedes también. El Rav Gershon está en Colombia, ya pasó la primera conferencia, todavía no recibimos videos, pero dijeron que estaba muy linda. Va a seguir en Colombia, en México, ya hay muchísima gente anotada. Les pedimos que difundan y esperemos que se anoten, porque tenemos que reservar lugares adecuados. Estamos reservando lugares especiales, pero no queremos quedarnos cortos con el lugar, así que queremos saber cuánta gente va a participar. Sulam, hay una explicación del Zohar muy especial del Rav Ashlag, y así como esta Sulam que representa el dinero, a veces utilizado en forma buena y a veces en forma mala, vemos como hay muchas sectas y pseudo cabalistas que utilizan esta explicación del Sulam, y ahora entendemos un poco por qué esta explicación del Rav Ashlag puede ser utilizada para bien o para mal, porque es una Sulam que sube y baja y depende de la intención de la persona. El Hasidut nos ponen por encima de todo eso. El Hasidut es tan completo que siempre incluso los ángeles que suben y que bajan son todos para acompañarnos y hacer que lleguemos a buen fin. Sigan acompañándonos, aporten su contribución a la tierra de Israel para que podamos dedicarnos cada vez más. Y bueno, pronto van a estar listos los libros y espero que nos veamos pronto. Que tengan una hermosa semana, que escuchemos solo buenas noticias, que los gobiernos en todas las partes del mundo empiecen a seguir los lineamientos de la Torá, que dejen tanto de izquierda como de derecha como de centro de pensar solamente en el poder y en cómo utilizar a los ciudadanos, y que empiecen a pensar en cómo servir a los ciudadanos como corresponde. Que no utilicen el dinero de los ciudadanos para su propio beneficio, sino que sea para ser elevado para el beneficio de toda la humanidad. Bendiciones a la tierra de Israel. Nos vemos luego, dentro de 2 horas y un poco, en la clase del Zohar. Terem kol